Taba Networks presenta. Hola, pues cada semana tenemos un programa distinto al otro, por lo tanto cada programa es especial. Pero hoy vamos a darle una distinción porque vamos a hablar un tanto de dinastía. Resulta que conozco y admiro mucho al papá de nuestro invitado. Le estaba contando a Charlie hace un rato que me gustan mucho las canciones de Jorge Buenfil. Antes era una persona que cuando alguien componía mejor que yo, me daba envidia, pero ya maduré, ya me da admiración. Se me quedó viendo Charlie como diciendo, está bien, y era justo que maduraras. Y es el caso, porque vamos a invitar a Emilio Buenfil, que ya mencioné, es hijo de un compositor que admiro mucho, yucateco para variar. Allá hay casta, allá hay un algo en realidad. Y nos va a enseñar sus composiciones, que yo estoy convencido de que han de ser muy buenas, ¿no? ¿Cómo te sientes, Emiliano? Bien, muy bien, René. Muchas gracias por la invitación. Y me decías que pusieron a Emiliano en admiración a Zapata, ¿verdad? En honor a Emiliano Zapata, ¿no? Qué bueno que no admiraban a Hermenegildo Galeana, porque si no, Sí, imagínate. con todo y que fue un ganero Hermenegildo, Con todo. pero con el nombre lo hubiera Híjole. arruinado todo. Sí, ya conozco a varios que se llaman Emilianos en un homenaje y admiración a don Emiliano Zapata, que desde luego lo merece. Claro. Lo merece. Y entonces vamos a ver pero en Yucatán como que no es muy, bueno, sí, ¿verdad? Muy conocido lo de la revolución y no es muy fuerte eso, ¿no? Sí, pero pues como se tiene allá también una historia revolucionaria aparte, ¿no? Con Felipe Carrillo Puerto, con Elvia Carrillo, pues mucho se dice de que la primera chispa de la revolución estuvo allá en Yucatán, ¿no? Entonces, ante eso y ante los sucesos con Jacinto Canec, pues se tiene como que otra idea o se parte de otra idea acerca de la Revolución Mexicana. Mi abuelo, que era yucateco, por cierto, decía que en el norte hubo balazos, la revolución fue en Yucatán. Me Y gusta. me gusta la reflexión porque además no hay que confundir echar balazos con hacer revolución, que es algo muy Exactamente. común en nuestro país y creo que en buenas partes del mundo, ¿no? Sí, Una claro. cosa es que tengas ganas de tirar balazos y otra cosa es que tengas ni siquiera las ganas, la formación, los conceptos, la construcción de un nuevo mundo distinto, Claro, un claro. espacio diferente. Y pues y bueno, ya empezamos, luego nos vamos a la política. Está bien, está bien. Cuéntanos, entonces, ¿tú naciste en Yucatán? No, yo nací aquí en la Ciudad de México en el año del 76, pero he vivido la mitad de mi vida aquí, la mitad de mi vida allá en Yucatán. Acabo de regresar de un periodo de 10 años viviendo allá en Yucatán y estamos de regreso otra vez aquí en la Ciudad de México. Dejaste abandonada ahí la Ciudad Blanca. La dejé en buenas manos, en buenas manos. Hay mucho movimiento, mucha música, mucha arte, mucha cultura todo el tiempo allá. Como que se puso de moda. De repente empiezas a ver por todos lados que están vendiendo espacios en Yucatán. Y yo me decía, pero ¿cómo soportan el calor? Que era el inconveniente que mi papá le encontraba a Mérida. Sí, fíjate que un poco por eso nos venimos para acá, ¿no? Porque hay un promedio de 80 familias por semana que están llegando por allá. No está lista ni la ciudad ni el estado para recibir a tanta gente. Definitivamente hay un proceso de gentrificación terrible y hay un proceso ahí de las mafias inmobiliarias que, pues sí, lo que se ve en las redes y lo que se ve la punta del iceberg es ver que están vendiendo muchos terrenos en Yucatán, ¿no? Sí. Lo que no se ve es que están despojando a mucha gente para vender esos terrenos, ¿no? Eso es lo que está terrible. Ah, qué triste. O sea, no es nada que fuera sobrante, sino... No, para nada, no, para nada. Hay todo un asunto y hay mucha resistencia en los pueblos originarios. Están las asambleas mayas también, pero no se les está pasando mucho el balón y se les está escuchando.
Nos está pasando, nos quejamos de lo que pasa en Israel y nos está pasando aquí en Yucatán. Pues es global, ¿no? Este asunto. El neoliberalismo está teniendo un embate global. Sí. Fíjate que yo vivía en la Roma y lo estoy contando con un amigo que se fue encareciendo mucho la Roma. Él me decía, no, pues yo en cuanto vi que estaban llegando muchos extranjeros, me cambié porque me dije, van a subir los precios. Así es. Y dices, pues sí, porque mientras el salario mínimo en México ahorita andará por los 200 pesos. El salario mínimo, por ejemplo, en Europa andará más de 10 veces más alto que el de México. Sí, claro. Y a pesar de la subida histórica que hemos tenido, ¿no? Sí, del salario mínimo. Fue bueno, sí. Está bien, pues, buena medida, pero sin embargo no alcanza para Todavía, absolutamente nada, ¿no? Sí, Estamos en una... Espero que sea un inicio de... Ojalá. Sí, y una vez me acuerdo, lo comentó mucho, que me dio por hacer cuentas en París, y entonces un café costaba 2 euros, que era el equivalente a 46 pesos en aquel entonces. Pero el salario mínimo era 50 euros, o sea que el mesero que te servía el café podía consumir 25 cafecitos con su salario. En México el salario en aquel entonces era de 80 pesos diarios y el café costaba entre 30 y 35 pesos más o menos. O sea que el que te servía el café no podía tomarse más que 2 cafecitos aquí en México. Así es. 2,5, ve la diferencia. Así es, sí. Y entonces cuando vienes y te rentan acá y te dicen en 30,000 pesos, por decirte algo, pues ¿quién nos va a pagar? Y dices, bueno, pues sí viene alguien que recibe un salario. Claro. Yo creo que sea el mínimo del extranjero. Claro, llega mucho jubilado allá a Yucatán que pues en su país su jubilación no le alcanza para nada, ¿no? Pero llegan a Yucatán y les alcanza para vivir como reyes. Y pues tampoco es culpa de los extranjeros, pues, ¿no? Es una cuestión mucho más de fondo y más sistémica que otra cosa. No, pues de hecho se agradece que escojan un espacio de México para ello. Y además, qué lindo, nada más un lugar tan lleno de historia. No siempre alegre, una historia fuerte. Una región que sufrió, porque si es la palabra, sufrió 50 años de guerra de casta, con una composición social diferente al resto de México. Totalmente. Sí. Incluso una cosmovisión política muy distinta, ¿no? Y una relación política que se da de maneras muy distintas a las que yo he visto en otros lados, ¿no? Independientemente de que los partidos sean los mismos, hay pues hay otra relación política muy diferente. A mí siempre me extraña, ¿por qué no continuó lo del llamado Partido Socialista del Sureste? ¿Por qué se hundió y dejó de funcionar? Pues no lo sé a ciencia cierta, pero a pesar de que todavía hay muchos colectivos socialistas y comunistas en la península, pues creo que como ha pasado en muchos lados, ¿no? O sea, la figura de Felipe Carrillo Puerto fue absorbida por los partidos políticos. En realidad, si vas a ir a los despachos de los políticos, casi nunca vas a ver la figura del presidente en turno. ¿No? Ves a Felipe Carrillo Puerto, ¿no? Bueno. Pero pues el PRI y el PAN se han repartido el pastel durante muchísimos años y la verdad es que los otros partidos ahí, no puedo hablarte yo que realmente exista una convicción de izquierda en lo partidista, ¿no? Sin embargo, hay colectivos en otros lados, colectivos estudiantiles, y hay mucha resistencia de los pueblos originarios, sobre todo ahora con el asunto del tren, ¿no? Pero no se suscriben a alguna corriente política específica, ¿no? Lo cual me parece bastante bien en este momento de su historia. Yo lo cuestionaría porque lo importante es que lleguemos a donde se toman el peso de las decisiones. Tal vez el asunto es que la cosmovisión maya tiene otro concepto completamente diferente. Y cuando uno trabaja con las comunidades, con las asambleas, te das cuenta que pues su filosofía es mucho antes del marxismo, ¿no? Y mucho antes del neoliberalismo, por supuesto, mucho antes de la relación política que ahora vivimos, ¿no? Pasa mucho pues como en los pueblos originarios de toda Latinoamérica, ¿no? De toda Iberoamérica. Hay una resistencia ancestral que de alguna manera termina por no suscribirse a otras corrientes políticas que nos vienen también de Europa. Podemos discutir si están bien, si están mal, si funcionan o no funcionan, ¿no? Pero más bien el asunto es que desde ahí, desde la cosmovisión de los pueblos originarios,
pues no se pueden suscribir, me parece, ¿no? Aunque lo pueden aprender y lo ven y lo estudian, pero no van a terminar de suscribirse porque tienen una postura ancestral, ¿no? Fíjate que una vez entrevisté sobre el tema de los guatemaltecos a un sacerdote jesuita, Uh-huh. que me decía que él era franquista. Uh-huh. Y lo enviaron a Guatemala y querían quedarse en las comunidades indígenas. Y no los dejaban. Pero después de mucho insistir, se quedaron en las comunidades indígenas. Uh-huh. No solamente querían dar la misa y luego salirse, sino estar presente en su cotidianidad. Uh-huh. Y me cuenta que descubrieron jugadas como las que se dan previas a la Semana Santa, que son como 40 días de fiesta. Ajá. Les prestaban todo para que organizaran su fiesta, la disfrutaran mucho. Y una vez que terminaba la fiesta tenían que trabajar prácticamente gratis para pagar la deuda que adquirieron. Claro. Entonces ese tipo de mañas. Claro. Y el tipo me dijo, en función de lo que me contaste hace un rato, de que eran premarxistas, si es que la vida colectiva entre los pueblos originales no se las tiene que enseñar ni Marx ni nadie, tienen una vida colectiva muy fuerte. Y luego me contó que les dijeron que quitaran ciertas costumbres que les parecían herejías. Y una de ellas es que estaban en misa, salían y marchaban en círculos tirando cohetes. Y entonces, ¿eso a qué se debe, no? Y cuando el sacerdote preguntó cuál es la razón de ese acto, le explicaron que llegaban a misa, recibían un bien, y caminar en círculos y tirar cohetes significaba repartir el bien recibido. Qué bonito. Y dice, mira, qué más cristiano que eso puede ser, ¿no? Sí, yo creo que tenemos que aprender unos de los otros. Claro. También alguna vez había un candidato socialdemócrata que admiraba a México y le dijeron que eso era europeo y él contestó como el idioma en el que nos estamos entendiendo. Así es. Ya está instalado, ya. Entonces, así es. Lo que tenemos que buscar, ¿qué tenemos en común? Yo creo que en común todos tenemos el deseo de amanecer bajo un techo amable, de levantarnos a desayunar lo que se nos antoja. Sí, claro. De ir al trabajo, que es un lugar en donde nos respetan, ganamos lo suficiente para darnos ciertos lujitos y más que lo necesario. En el transporte, que en México como odio lo que es el transporte en la Ciudad de México. Sí, lo estoy padeciendo ahora que estoy de regreso. Es odioso, yo siempre. Sí. Tener condiciones para tener afecto y darlo. Y condiciones para tener pues una digna vejez también. Todas esas cosas en común creo que podemos buscar qué es en común para cualquier cultura. Seguramente habrá diferencias algunas, pero denominadores comunes también. Pero hay cosas como de sentido común, ¿no? De lo que se entiende por vivir bien o por buen vivir. A veces se confunde eso con poder adquisitivo, ¿no? Sí. Pero cuando convives con las comunidades, pues, o sea, mis abuelos son de allá, mis abuelos hablaban maya, estamos muy cerca, ¿no? de eso, traemos sangre maya en las venas y políticamente pues nos hemos acercado mucho a lo que está sucediendo ya con las comunidades y es un aprendizaje tremendo, ¿no? De repente a mí me molesta mucho esta insistencia en decir es que hay que integrar a los pueblos originarios, ¿no? Cuando en realidad podemos aprender mucho de ellos y tal vez podríamos integrarnos a ellos, ¿no? Creo que aprender la lengua materna es entender mucho de cómo se piensa. La cosmología, por ejemplo, en términos de, bueno, que está de moda la ecología, tristemente es una moda, pero que no sea una moda, que sea algo permanente. Pues ellos tienen una cosmovisión muy buena frente al cuidado con la naturaleza, la relación que se debe tener con la naturaleza en ellos. Pero eso no me gusta mucho ahora que quieren poner en práctica la idea de que en los partidos debes tener tantas mujeres, tantas indígenas, tantos no sé qué descendientes de Cuando, si tú pones a un maya, por decirte algo, que sucede seguramente, en la cosmovisión del PAN, pues ya deja de ser maya, ¿no? Ahí en las asambleas a veces se habla pues de
de los mayas que trabajan de mayas, ¿no? Para vender el territorio. Y pues es muy lamentable y pues hemos visto estas expresiones de que si el bastón de mando y todas estas cosas que pues no son otra cosa que un circo, ¿no? Que en realidad no es lo que sucede en las comunidades, no son los rituales originarios para nada. Es mucho lo que ha pasado en Quintana Roo desde que se hicieron los primeros polos de desarrollo que le llaman, ¿no? La gente originaria pues ha tenido que transformarse en lo que el turista espera que sea, ¿no? Y ha tenido que abandonar entonces lo que realmente es, y entonces al turista los quiere ver con taparrabos y con bastón de mando y haciendo eso. Es lamentable cuando desde el gobierno y desde lo oficial, ¿no? Se propician esas prácticas y más para avalar, pues sin duda megaproyectos neoliberales, ¿no? Yo viví un rato en Quintana Roo, trabajando en radio y televisión precisamente. Teníamos que escoger entre vivir en Chetumal, Carrillo Puerto o Cancún. Entonces, pues Cancún, ¿no? Entonces yo me fui a Cancún y decía, ay, no, es que tendríamos que tener un programa para el turismo, para ellos, no para los que ahí habitan, o para satisfacer las condiciones del turismo. Y no me gusta ese ambiente. Carrillo Puerto, pues no soy maya. Con solamente decir el apellido a veces ya sentí agresión, porque soy Cervera. Y pues dije, no, pues yo me quedo en Chetumal, ¿no? Y además me encantaba estar junto a Belice, porque la bebida era muy barata. Sí, cómo no, cómo no. Llega mucho a Chetumal, Sí. claro que sí. Y la variedad de mujeres era una variedad. Sí, sí, sí. Esas cosas que uno se fija varios, voy a decir frívolamente, pero bueno. Yo sí quedé en Chetumal, me gustó estar en Chetumal. Pero sí llegué a sentir eso que comentas, ¿no? Trabajar no para tu comunidad, sino para la que llega. Y no para que llegue a establecerse, sino para que esté de paso, que es también diferente. Ahí está un poco lo que está sucediendo, ¿no? Ahí está un poco la trampa de la generación de empleos que tanto se presume, porque, bueno, ¿qué clase de empleos? Y, bueno, ¿los quieren esos empleos o no los quieren, no? Se habla mucho, por ejemplo, de una pobreza, pero tú hablas con la gente, aprendes un poco del idioma del maya y te das cuenta que no existe tal concepto. Ellos entienden un concepto de abundancia como el monte, como la milpa, como la fauna, ¿no? Entonces creo que la pobreza que nos dicen que se ve y que tienen los mayas es más en los ojos occidentales del capitalismo que realmente algo que que sea cierto, ¿no? La gente tiene su terrenito, tiene su casita, tiene su milpa, pero por ejemplo la casa maya no cuenta con piso, tienen una tierra roja que permite que la casa sea total y completamente fresca. En los años 90, cuando Cervera Pacheco se hizo un programa para ponerle piso a las casas mayas, y fue terrible porque sí, o sea, hicieron el programa, la robadera que se hace generalmente con los programas, ¿no? Y pues las casas mayas a las que les pusieron piso pues se convirtieron en un horno, ¿no? Y dejaron de funcionar como realmente funciona. ¿Por qué? Porque se ve a los ojos de Occidente de pobrecitos estos indígenas que no tienen piso, sin entender que llevan años sabiendo cómo lidiar con el calor de su territorio. Estudié en Costa Rica comunicación y uno de los ejemplos que daban que pasaba en México, ¿qué pasó? No pasaba. No sé en qué comunidad exactamente. Sus aldeas eran círculos. Entonces se les ocurrió que eso era un desperdicio de terreno, de circulación, de tránsito, como tú dices, una visión distinta. Y quisieron alinearlos así, paralelas, como se acostumbra. Y la gente volvía a poner sus casas en círculo. Cuando investigaron a qué se debería tanta terquedad, había dos cosas. Uno, la orientación hacia el sol para el clima. Claro. Y la otra que se me hizo muy bonita, porque entre todos hacían responsables de cuidar el juego de los niños. Y si los ponías en paralelo, les daba angustia no saber cómo estaban los niños. La angustia. Y dice uno, pues sí, hay que aprender del otro, hay que aprender a consultar, hay que encontrar puentes de convivencia. Exacto. En cuanto al tren, pues yo digo, si lo que atrae al turista es el clima, la vegetación, la atención, la infraestructura de atención, poner un tren que destruye la vegetación no me convence. No me convence, estás destruyendo
uno de los principales atractivos que tiene un espacio turístico, que es que aquí crece lo que no crece en tu tierra, donde por alguna causa las tierras frías tienen más poder económico. Sí. Y lo que te jala es ir a un lugar en donde hay vegetación y mira, pero no alcanza a entender todavía la explicación que sirve para ello. Y esas señas que me está haciendo Charlie quiere decir que vamos a hacer un corte que ya hablemos de música. Así que vamos a hablar de música. Hola, pues bueno, ya empezamos el tema musical. Bien, bien. Cuéntanos de tus canciones, ¿con cuál quieres empezar? Vamos a arrancar con esta canción que se llama Ofrenda a propósito del Día de Muertos. Ándale. Se la vamos a dedicar pues a toda esa gente que de repente que ya no está. Se va antes de lo previsto, antes de lo esperado. Bueno, tu canción demuestra que sí está, pero en diferente forma. En otro lado. Ofrenda se llama. Prende de mi pecho un polvorín, pura pirotecnia para ti, mi hermano. Terminó el combate, caíste en la batalla, una nube te llevó en su crin. Rompiendo la cadena, la carne, los nervios, entre los barrotes del tiempo y del tedio, te escurriste al fin. El pez de tus pupilas en el retrovisor se me perdió. Entre tus cenizas sale el sol, la memoria fresca, la razón, mi hermano. La noche infinita de piedra deja de todo el barrio se enlutó por ti. Ese viejo blues aún te sigue llorando, ella cada tarde se marchita esperándote en el comedor. Volando al ras del suelo ya sin dirección, sin planeador.
Las 3 de la ventana se me empañan de dolor, porque la brisa en tu sonrisa suavemente se desvaneció. Entre la rabia y la nostalgia reviento un verso contra la pared. Busco un oasis, una esperanza. Soy juez y parte, no te vuelvo a ver. Hemos culpado hasta la suerte, pero fue solo rock and roll. La tierra en la que te sembraste, los infiernos de los que escapaste, igual que yo. Las 3 de la ventana se me empañan de dolor, porque la brisa en tu sonrisa suavemente se desvaneció. Entre la rabia y la nostalgia reviento un verso contra la pared. Busco un oasis, una esperanza. Soy juez y parte, no te vuelvo a ver. Hemos culpado hasta la suerte, pero fue solo rock and roll. La tierra en la que te sembraste, los infiernos de los que escapaste, igual que yo. La tierra en la que te sembraste, los infiernos de los que escapaste, igual que yo. La tierra en la que te sembraste, los infiernos de los que escapaste, igual que yo. La tierra en la que te sembraste, los infiernos de los que escapaste, igual que yo. Qué buen ritmo y qué buena letra, ¿eh? ¿Y cómo influyó tu papá en tus composiciones? Uy, fíjate que algo que me gustaba a mí mucho de niño es ver a mi papá trabajar cuando se ponía a componer. Me impresionaba el estado de meditación que podía adquirir. Yo decía, qué chido poder llegar a ese estado, porque el mundo completo se podía caer a su alrededor. Y él estaba componiendo una canción y como que balbuceaba, ¿sabes? Y completamente ido. A mí eso siempre me llamó mucho la atención. Pero la verdad es que me acosaban tanto todo el mundo diciéndome, vas a ser músico como tu papá. ¿Y verdad que vas a ser músico como tu papá? Que yo siempre dije, no. Y estudié teatro, estudié cine, me gusta la literatura, me gusta la poesía. Pero creo que la música es un oficio que luego no escoges, ¿no? Que te agarra, te escoge. Cuando yo empecé a tocar la guitarra, se dio de manera muy natural que empecé a trabajar con mi papá. A los 14 años fue la primera vez que yo me subí con él a un escenario. ¿Ah, sí? Y toqué horrible, horrible. Pero fue una experiencia muy, pues muy educativa, porque la gente me dijo, ay, tocas precioso, tocas hermoso. Y yo, para mí fue un shock, ¿no? Y dije, necesito mejorar muchísimo. Y entendí que el juez más severo puedo ser yo mismo. Y empecé a trabajar con él y empezamos a tocar con Pastor Cervera. Tocábamos con don Pastor Cervera, luego tocamos con Oscar Chávez un tiempo. Y yo toqué con mi papá como hasta los 20 años más o menos, que me vine a la Ciudad de México. Y aquí me encontré con mi otro papá, con mi papá musical, que es Jaime López. Ah, ya. Y estuve un año trabajando con Jaime, un año tocando con él, que me hizo también, fue una escuela tremenda, ¿no? Porque mientras todo el mundo me decía, ay, qué bonito compones, qué padre tus rolas, Jaime siempre fue muy crítico y muy severo en ese asunto, muy exigente, ¿no? Y eso a mí me hizo crecer muchísimo y entender mucho cuál es este oficio de la canción, ¿no? Que es complicado. Seguro. Yo me acuerdo que una vez escuché a tu papá una canción que se me hizo tan bonita y me dijo que estaba dedicada a sus hijos. Y dije, ups, mira. Ya sé cuál, sí. Había una mezcla de amor y de sentimiento de culpa, siento, en esa canción. Se llama Canción de Culpa. Muy mezclado, así, muy, pero además como
juegos literarios que hay que se me hacen inteligentes cuando dices una cosa para significar la Ujú, otra. ujú. Sí, sí, sí. Muy bien hecho. No, me gustaban mucho las canciones de tu papá. Tiene mucho muy eso. tiernas, muy sentidas. Y sí, muy propias de lo que es la La trova llamada yucateca. trova Sí. yucateca, muy ejemplar de lo que es la trova yucateca. Hay gente como yo que dice, pues no se ve que no vive ahí. Sí. Sí, sí, Yo sí. tuve que quitarme un poco, sacudirme un poco eso, no renunciar, ¿no? Porque renunciar hubiera sido un error completamente. Pero para yo poder hacer el trabajo que yo hago tenía que despegarme del trabajo de mi papá forzosamente, ¿no? Porque siempre es este, pues no es que sea una carga, ¿no? Pero sí es un estigma que uno trae, porque pues esperan cosas de uno, ¿no? Y mucha gente espera que uno continúe con el trabajo de la trova yucateca. Yo utilizo mucho la trova yucateca en mi trabajo, pero no creo que sea lo que a mí me corresponde, ¿no? Me parece que Jorge lo ha hecho de una manera maravillosa y no es el único, ya hay un montón de compositores ahorita jóvenes, Ah, sí. ¿no? Por desgracia, sí hubo un tiempo muerto en cuanto a la composición en Yucatán. Ahorita tú vas a Mérida y no encuentras un lugar, un bar donde escuchar trova yucateca, ¿no? No, Santa Lucía ya no. Santa Lucía, pero bueno, vamos justo es a lo que quería llegar, o sea, hay toda una corriente muy oficialista en cuanto a la trova yucateca, que tiene la trova yucateca, según ellos la rescatan o la cuidan, y lo único que hacen es mantenerla en una inamovilidad tremenda, ¿no? Donde no progresa, ni va para adelante, ni va para atrás. Y sí, desde las serenatas de Santa Lucía continúan con los mismos de siempre, bajo ciertas mafias que tienen ahí secuestrada la trova yucateca y que no permiten que la trova yucateca evolucione para nada, ¿no? Esa misma gente no reconoce a mi papá, por ejemplo, como un compositor yucateco, ¿no? Hombre. Sí, de verdad. Es es terrible pues lo que sucede a final de cuentas porque esos que pretenden rescatar, y siempre hablan de esa palabra, ¿no? De entrada yo creo que la trova yucateca no tiene que ser rescatada de absolutamente nada, ¿no? En todo caso, habrá que rescatarla de las manos de estas personas que quieren rescatarla, Ya. porque no la permiten evolucionar. Mira la música de Veracruz, que se ha mezclado con el jazz, con el rock, con el reggae, con lo que se le da la gana. Y es una música que sigue evolucionando constantemente. Es una ¿no? actitud conservadora, más Totalmente, bien, totalmente. sí, cierto. Pero bueno, igual la música conservadora es bonita también. Sí, por supuesto. Igual, desde luego, pero sí, mejor si... No es problema de la trova yucateca, si le metemos digamos, inteligencia ¿no? a lo que hacemos, si le metemos... Puede haber cosas, evolución cosas en nuevas, todo, ¿no? sí. Y entonces dicen que Jorge Buenfil no hace trova yucateca porque él comprende la trova yucateca, pero la lleva a otro lado, a donde la tiene que llevar él por su le mete generación. otros acordes y demás, sí. Ujú. Hablando de cosas nuevas, sabrán ustedes que ya salió mi libro, segunda edición, del sentimiento que nos une. La diferencia con el primer libro es que este lo hicimos como si fuera un guión de cine. Qué bonito. Es la novedad en esta segunda edición, por eso no es igual a la primera, nada más. El resto es casi igual, las 3 palabritas que cambiaron, pero es una novedad y las que quisiera ofrecerles. El libro acaba de salir, me lo entregaron el sábado en la noche y vamos a ver dónde se coloca. Nomás quiero leer, perdóname tantito. Sí, adelante, ya adelante. después es todo tuyo el tiempo. Adelante. Dice René Cervera Galán, para quienes piensan que la política, la poesía, el buen humor, el romanticismo y la ética son incompatibles, el talante de René Cervera los contradice. Compositor, analista político, conductor de radio y televisión, con un carácter solidario y sobre todo dueño de una profunda ironía. Anda por la vida convencido de que solo está de paso por este mundo. Despreocupado de la vida material y preocupado de las cosas trascendentales. Tiene un espacio en revistas digitales en la sección que él mismo bautizó como Entre espejos y ventanas, en donde nos damos cuenta de su habilidad para encontrar las contradicciones y la hipocresía de la política oficial. En sus canciones nos identificamos con sus sentimientos amorosos y sociales explicados con ritmo y poesía. Como escritor, que es lo que nos preocupa, este don se integra en sus cuentos, ensayos y novelas. René Cervera es polémico,
Hay quienes dicen que es de demasiado soñador y hay quienes afirmamos que tiene los pies muy bien plantados en la tierra y su sinceridad es lo que lo margina. Autor de Entre el puño y la rosa, ensayo histórico de la socialdemocracia. La democracia es una fiesta y estamos invitados todos. Un análisis profundo del sentido democrático. In memoriam a Olof Palme, homenaje a la estadística sueco a quien tanto admira. Como cuentista es autor de antojos literarios, cuentos escritos en forma de revista en las que resalta su ironía, al colocar sus historias en un barrio de la clase media que finge ser de alta sociedad, y la novela El sentimiento que nos une, a la que nos referimos en este espacio que sintetiza su romanticismo, su solidaridad, su sentido crítico de la política, su sentido del humor y su despego por la vida. Es una narración fluida que comienza cuando ya casi termina. La pregunta inicial no es qué va a pasar, sino por qué está pasando. ¿Qué es lo que une a Jordi Castell y a Paula Satie cuando son tan distintos en el enfrentamiento de dos objetivos de vida que no tienen nada en común? Hasta que nos damos cuenta que parten de una fuerte convivencia 25 años antes de que una mempena, que no puede entrar al cielo aparentemente acusado de su morbosidad, nos invita a que le ayude el lector a comprender esta situación. Los escenarios son la Ciudad de México, Barcelona y de nuevo la Ciudad de México, en donde la narrativa se realiza en la Cámara de Diputados. Cabe decir que lo que se comunica en esta novela parte de la experiencia del autor, que ha sido asesor político en el recinto legislativo, músico como el personaje central y parece ser que alguna vez se ha enamorado. Pues ya les digo, parece que hiciéramos, la idea es, este es un libro que se hizo entre la editorial Castellanos y la Orquesta Filosófica en conjunto, y queremos ver si se pueden meter ahora sí en librerías grandes. En la librería Gandhi es nuestro objetivo. Ya no en Samos, tuvimos la horrible experiencia de que vendieron muy poco, si no nos regresaron los sobrantes. Se nos vino el problema de la, ¿cómo se llama? De la COVID. Y entonces ya cambiaban los libros, ya cerraban unos Sésamos, y total vendieron bien pocos y no nos regresaron los sobrantes de 2,000 libros que hizo uno. Ahí nos fuimos como en bancarrota. Y aprovecho eso para decirles que vamos a tener, y ojalá nos acompañes, Emiliano, vamos a tener la celebración de los 13 años que cumplimos ya en esto de la Orquesta Filosófica en un restaurante que se llama Tres Diablos. Por ahí tenemos, ¿no? En Tres Diablitos. Los Tres Diablitos, donde tú has estado. Ahí estado, sí, ahí está. Ahí lo vamos a hacer y queremos, pues, la idea es pues que nos ayuden a sobrevivir, porque ya no estamos viviendo de otra cosa que nos hacer estos programas. y cuesta 350 pesos. Ya saben que el lema de la Orquesta Filosófica es sentir, pensar y actuar. Pues ahorita le cambiamos un poquito. Dice sentir, pensar y bailar. Eso. Si nos mandan su apoyo, los dejamos en 250 pesos y 350 pesos si lo pagan al mero día. La razón por la que hacemos esto es que ya hemos tenido la experiencia de que decimos que vamos a hacer un evento, nos dicen mucha gente que sí va a llegar, no llega y pagamos cervezas de más. Y Así pasa. Era un mal cálculo, por eso es que hacemos esto. Y espero su solidaridad, que nos comprendan y que nos apoyen y que bailemos juntos este 25 de noviembre, que cumplimos 13 años. En realidad ya habíamos empezado antes, 3 años de haber protocolizado la Orquesta Filosófica. Y ahora sí, Jorge, perdóname, el tiempo es todo tuyo. ¿Qué otra canción? Emiliano, perdóname. Vamos a echar esta, un poco tratando justamente de lo que estábamos diciendo, de buscar otras formas, otras maneras de hacer música tradicional, trova, como le quieras llamar. Este es un bolero chacotero, se llama La Rumi. Venías con tu vendaval, con tus demonios en la piel, hablando lenguas de arrabal, para beber de mi aguamiel. Venías con tus fantasmas, lunas llenas de licor, con tu fuego de palabras,
con el tiempo a tu favor. Se quejaba mi roomie porque hacíamos tanto ruido que no se podía dormir con ese infierno prendido y nos ganaba la risa mientras todos murmuraban las tormentas que se armaban cuando nos veían pasar. Se quejaba mi roomie, pero hace tiempo que te fuiste. La roomie ya puede dormir, pero yo traigo el canto triste. Por eso te hice un bolero y te dejé la puerta abierta donde parquear tu bicicleta por si alguna vez regresas, pa' que veas que te espero. Se quejaba mi roomie porque hacíamos tanto ruido que no se podía dormir con ese infierno prendido y nos ganaba la risa mientras todos murmuraban las tormentas que se armaban cuando nos veían pasar. Se quejaba mi roomie, pero hace tiempo que te fuiste. La roomie ya puede dormir, pero yo traigo el canto triste. Por eso te hice un bolero y te dejé la puerta abierta donde parquear tu bicicleta por si alguna vez regresas, pa' que sepas que te quiero. Eso de enamorarse de la roomie es peligroso. Sobre todo porque cuando se van ya no tienes para pagar la renta. Exacto. No, qué buena idea, debemos estar original, hacerle una canción a la roomie. Ahora que están más de moda que nada las roomies. Sí. Y hablando de roomies y de mujeres hermosas, nos está diciendo Charlie que cortemos. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bueno, nada más por conciencia. Además, quiero decirles que no se olviden, por ahí tenemos la tarjeta de mi contador, que muy amablemente ya hicimos un convenio. Yo lo menciono y él nos sigue ayudando en esta empresa de ser la Orquesta Filosófica. Y no es que nos tenga que ayudar porque tenemos que evitar pagar impuestos después de tantas ganancias a Hacienda, sino porque tiene que ayudarnos para que Hacienda comprenda que no tenemos ingresos. Y pues, y menos para el contador. Entonces hicimos un convenio, lo anunciamos, lo estamos con él. Y lo digo con sinceridad porque realmente nos ayuda. Es una persona que siempre está poniéndose al día para poder actuar en este tema. Que tarde o temprano todos, personas físicas o morales, tenemos que tratar con Hacienda, y lo mejor es que sea amable esa relación por el bien de ambos. Y bueno, y ya saben, les quedo mal porque no he ido al cine últimamente, para el cine Tonalá. Anoche hasta soñé que tenía conflicto con el cine Tonalá, pero se los recomiendo. Miren, están ahorita haciendo unas películas, la última vez que vi unas películas norteamericanas, y los norteamericanos pues tienen oficio. La escenografía es buena, la actuación es buena, las historias son las que a veces no me convencen del todo, pero también corren para favorecer o ver ciertos temas, ciertas cosas que le gustan a la gente. Y ya saben, pues que está en Cine Tonalá, está en la calle de Tonalá 261. Y quiero decir lo mismo de siempre, los precios ya los comparé cada vez más. Los precios del cine en Tonalá son ligeramente más bajos que los que hay alrededor de la colonia Roma, que no finjamos, es una colonia con precios caros. Pero los precios del cine en Tonalá, sobre todo porque además es un lugar muy bonito, más bonito que el común de los que están a su alrededor. Y buenas, en general son buenas películas. Entonces les recomiendo, ya les hablaré para la otra de las películas, porque la última que vi ya se las recomendé. Pero además a veces sobra que les recomiende las películas porque están cambiando constantemente. Cuando les digo ya qué películas ya no está y les quedó mal. Pero bueno, vamos a buscar. Es recomendable Cine Tonalá independientemente de qué película vaya usted a buscar. Y sigamos contigo, cuéntanos. Ya hiciste un bolero que es un bolero con un ritmo más ágil que el común de los boleros, pero sí está en el sentido más, del ritmo, sí. Pegado a una cosa que le llaman bolero beguín. Ajá. Ah, sí. He tenido que cambiar un poco la forma en la que toco la guitarra porque tuve un accidente hace ya 2 años y por poco pierdo estos 3 dedos de aquí. Entonces, pues estoy rehabilitando todavía, no los puedo mover bien, entonces pues tengo que tocar menos arpegio y más rítmico. Y entonces agarré esto que es, la base es un bolero que se llama bolero beguín, que se toca bastante allá en Yucatán. Fíjate que lo contrario que a mí, resulta que pasó un autobús de pasajeros y me rozó el hombro cuando yo andaba en bicicleta y perdí parte de mi movimiento. Ajá, y entonces yo, como fue el brazo izquierdo, hago lo contrario que tú, procuro más el arpegio. No, claro. pero lo malo con eso es que el arpegio a veces oye débil y de por sí tengo un ataque débil. Sí, pues sí, estamos atenidos a esas cosas la música, pasan, a tener buen brazo, a tener más importante que un pitcher y tener buena mano. Pero quedó muy rico, está muy sabroso ese ritmo que hiciste. Está muy sabroso, sí, es de esos ritmos de bolero que me gustan. Me gusta mucho más que, por ejemplo, ese tipo de bolero que se da de los 80 para acá, ¿no? Que ya se vuelve un poco más arpegioso. A mi gusto un poco de repente más pretencioso, ¿no? Yeah. Me gustan algunas cosas, me gusta mucho Álvaro Carrillo, por ejemplo, ¿no? Entre la gente que hace bolero. Me gusta mucho la manera en que interpreta el piano Manzanero, el paisano. Su forma de tocar el piano, tocar los boleros, me gusta un montón. Yo personalmente siempre busco algo más rítmico en mi música. Creo que me es muy importante el ritual humano que se da cuando yo toco y tú bailas. No nada más yo toco y tú escuchas, ¿no? Creo que mi búsqueda va mucho en ese ritual, ¿no? En el asunto de que la gente se mueva. De que la gente se mueva. Pues hay música para todo. El otro claro. día vino aquí un guitarrista estupendo y decía, es que a mí lo que me gusta es que la gente me escuche. Pues qué bueno que tengamos la variedad de todo, pero sí, claro que sí es rico si
si el cuerpo se mueve automáticamente. Creo que luego se confunde el trabajo personal, la búsqueda personal, a veces se confunde con lo que uno quisiera que hicieran los demás, ¿no? En mi caso, no, o sea, me gusta mucho que cada quien decida lo que quiere buscar en su música, si quiere hacer música comercial, si quiere hacer cumbia, reggaetón, bolero, trova, o lo que entienda por trova, ¿no? Pero creo que sí es bien importante conocerse uno como artista y saber cuál es la búsqueda personal, independientemente de lo que hagan los demás, sin una crítica, ¿no? El hecho de que uno busque algo no quiere decir es que yo soy mejor porque mi búsqueda es más interesante. No creo que en esto de la música existan mejores y peores, ¿no? Creo que pues cada el quien... mundo tiene variedad. Si hay variedad de receptores, pues también es que hay variedad de comunicadores. Entonces, Claro. sí, lo bueno es que lees sobre el libro un poquito, porque se hacen una ley de cultura y la discusión es cómo sería la ley de la cultura. Entonces dice, lo importante es que haya espacios para todos. Si dices, a mí me gusta el cine francés, de nada sirve que me digas que te gusta el cine francés si en el cine no hay espacios para el cine francés. Exactamente. Es lo mismo que constantemente aquí afirmamos. Si tú dices que existe el derecho a la salud, pues debe haber hospitales, doctores. Exactamente, así es. Si tú dices que existe el derecho a divertirse, pues necesitamos espacios lúdicos. Si los niños tienen derecho a divertirse, pues tienen derecho. Hay que hacer jardines. Si no, queda en habladuría, queda en el aire. Exacto. Y esas cosas que me está diciendo Charlie, me está diciendo adiós feamente, significa que ya hay que estar 5 minutos. Que ya nos vamos. Que ya nos vamos yendo. Y pues, échate así de corrida para que nos despidamos con Tessy. Una última. Como que te pusimos pocas canciones hoy. No, está bien, platicamos. Volverás, como dijo MacArthur, ¿no? Siempre es bueno. Voy a echar esta que es la última canción que escribí. Siempre que me preguntan cuál es mi canción favorita mía, siempre me gusta más la última que hice. Cae la lluvia en el lugar común, a un lado de la carretera. Tanta brisa nos pegó del sur, tanto cantar en tu azotea, bajo piel tal vez hay un volcán, o solo hay barro en las cortinas. Es la nostalgia de lo que vendrá. El día que escampe la neblina, puños de sal en la herida, tragos de blues en un bar, ave de paso perdida a mitad de la tormenta en alta mar. Notas de sangre en la nieve, ritos de incienso y copal. Ya se va el tren de las 9. Padre tiempo, líbrame de todo mal. Padre tiempo, líbrame de todo mal. Padre tiempo, líbrame de todo mal. Oh, qué bonita canción. Siempre cuando te pregunto cuál es tu canción preferida, a mí se me hace cruel, porque es como decir, ¿cuál es de tus hijos es el preferido? Ah, ¿verdad que sí? Sí, entonces es cruel esa pregunta. Cuando pero... te preguntan, ¿cuál es tu libro favorito? ¿De qué? ¿No? ¿De poesía, de novela, de ciencia ficción? O obedece a un tiempo, ¿O tu ¿no? película favorita? Híjole. Sí, es que obedece un Es tiempo. complicado, Te ¿no? gusta también de acuerdo al sentimiento en el que te encuentras. En el que del estás, momento. sí, Sí, en yo el me acuerdo. momento, ¿no?
Sí, yo creo que no leí la del burrito, ¿cómo se llama? La de esa preciosa historia del burro que tiene se me olvidan ya los autores. Pero da una relación con un burro y dices, parecería, Platero y yo. Parece ser tan tonta la historia. ¿Sí? Y yo la leí y qué belleza, sentí qué relación tan fuerte, tan bien escrita. Era algo que si te lo platican sería tonto, ¿no? Y pasa con las canciones, ¿no? Y con unos autores también, o sea, no es lo mismo escuchar, por ejemplo, a Silvio Rodríguez. Cuando yo lo escuchaba, mi mamá siempre ponía mucho a Silvio Rodríguez, me volaba mucho la cabeza cuando yo era niño. En realidad no había muchas cosas que no entendía. Que escucharlo hoy, entenderlo hoy. Sí, claro. A los 47 años es completamente hay cosas que comprendes distinto, después. ¿No? Sí, igual, no es lo mismo escuchar, amor, sin ti no entiendo el despertar cuando estás enamorado que cuando no lo estás. Y cuando no lo estás, así es, ¿no? Sí, también. Y ya nos tenemos que ir, esos gestos que me está haciendo aquella mujer, que significa, ya despírate. Hay un lenguaje aquí con las manos. Ya lo vi. Muy bien. Sí, pues muchas gracias por su atención, muchas gracias a Charlie, que es Carla también, por estar en el manejo de que esto salga bonito en la operación. Muchas gracias a Emiliano Buenfil, muchas gracias a Adolfo Rico, a Brenda Pérez, a Félix Castillo, que son personas que colaboran para que este programa salga. Y se los agradecemos y sobre todo a ustedes por su atención. Y acompáñenos el 25 de noviembre en nuestros 13 años, en el festejo de nuestros 13 años. Muchas gracias. Taba Networks presentó